Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos. Bendiciones para la iglesia, bendiciones para todos aquellos quienes escuchan el poderoso mensaje de la palabra de nuestro Señor. Antes de continuar con el estudio, quiero hacer una aclaración. Este estudio es un poco largo y yo no quiero que ustedes se vayan, ni quienes escuchan por los diferentes medios, que lo escuchen a medias. Yo voy a hacer una breve pausa cuando comience el estudio. ¿Por qué la voy a hacer? Para que no haya el problema que se da en cortar la grabación en internet, de manera que usted va a escuchar el mismo estudio, pero dividido en primera y segunda parte. Estamos estudiando cuando el Señor Jesús está en el huerto y hemos tomado como base de estudio Mateo capítulo 26, versos 30 y versos 36 hasta el 46. La parte que vamos a ver ahora es un terreno de gran conflicto. ¿Por qué digo esto? Un terreno de gran conflicto. Ahora que estamos entrando en el huerto, permítame comenzar diciendo que estamos hablando de un terreno de gran conflicto. Puedo decir que fue ahí donde el Señor libró una de las más grandes batallas, cuando no la más grande de sus batallas. Y por eso lo vemos como un terreno o un lugar de angustia. Para Jesús, Getsemaní fue ante todo un lugar de angustia. Debido a la importancia de esta verdad, pasaremos en este punto más tiempo que en los demás. Yo les pido a la iglesia y a todos paciencia, pero realmente yo les digo, nos vemos cada 8 días. Estudiamos muy poco la palabra de nuestro Dios y vale la pena dedicar siquiera unos 15 minutos más al estudio de la palabra. Al llegar a esta parte del sermón, podría usted añadir, quizás con una sonrisa, así que no mire su reloj ni comience a preocuparse. Abarcaré con bastante rapidez los demás puntos que nos toca ver en las próximas lecciones. Y esto es lo que leemos en Mateo 26, capítulo 36, que desde la clase anterior ya le hemos dado una lectura completa a lo que he mencionado de los versos 30 y de los versos 36 al 46. Verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos, o sea, con los apóstoles, a un lugar que se llama Getsemaní. El nombre Getsemaní significa prensa de extracción de aceite. Se lo repito, prensa de extracción de aceite. Es un nombre apropiado para la ocasión. Este fue el lugar al cual vino Jesús cuando eventos inminentes se agolparon sobre él, cuando la sombra de la cruz amenazó con aplastarlo. Los autores de los evangelios describieron la angustia del Señor en términos gráficos. Mateo dijo que él comenzó a entristecerse y a angustiarse. Marcos escribió que comenzó a angustiarse y a atribularse. Jesús dijo a sus discípulos,
mi alma está muy triste hasta la muerte. En la Nueva Versión Internacional se lee, mi alma está agobiada. Noten que todos estos términos son verdaderamente descriptivos del sufrimiento real que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros podemos ver que hay una serie de descripciones. Mi alma está aplastada de tristeza, imagínense también eso. Mi alma está aplastada de tristeza. La expresión hasta la muerte se refería no solo a la agonía del Calvario, sino también a la angustia que el Señor tuvo allí en Getsemaní. Esa es la realidad. Después que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos, Él se postró en tierra y comenzó a orar. Yo quisiera tener esa cualidad, pero mis rodillas no me lo permiten. Con esto no estoy diciendo que el Señor no escucha las oraciones y sobre todo aquellos que piensan que solo arrodillándonos o postrándonos en el suelo tienen más valor las oraciones. Pero es realmente notorio cómo es que había una devoción en el Señor en postrarse a orar. Y cuando Él se postra a orar, dice o dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Mateo 26, 39. Hasta donde sepamos, esta ocasión en el huerto fue la única en que Jesús dijo exactamente estas mismas palabras. Pero la idea se había pasado por la cabeza anteriormente. Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Ahí vemos esta declaración en una forma bastante semejante en los versos 27 y 28. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, nosotros podemos ver esta situación aquí claramente. La copa, hago y digo esta aclaración, se refería a todo el padecimiento físico, emocional y espiritual que le aguardaban. O sea que cuando le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, era ese sufrimiento físico, emocional y espiritual que a él le aguardaba. El autor del libro de los Hebreos dijo en Hebreos 5:7 que él ofreció súplicas con gran clamor y lágrimas. Imagínense, ofreció súplicas con gran clamor y lágrimas. Y no es un teatro, hermanos. No es uno que está haciendo una pantalla. Es una realidad lo que se está describiendo ahí. Lucas, el médico amado, describió la escena de este modo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 44. En vista de que la Pascua se celebra al principio de la primavera,
el aire de la noche habría sido fresco, tal vez habría sido frío. Miren lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 18 y verso 18. Dice: y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Es decir, que no era un tiempo en el que sudar fuera algo natural. Es decir, que la transpiración que emanó del rostro del maestro no fue el resultado de la temperatura externa, sino del estremecimiento interno que él tuvo. Hay que entender esto. A mí me pasa mucho esta situación. Puede que muchas personas no les dé ni una gota de sudor, pero en mi cuerpo pasa en muchas ocasiones esta situación, de acuerdo a cómo uno esté estremecido. A los comentaristas les causa asombro la frase como grandes gotas de sangre. Y mire qué interesante lo que va a oír. Existe una rara condición médica en la cual, al estar la persona bajo intensa presión, se produce una hemorragia de los capilares de la frente, de modo que la sangre pasa a las glándulas sudoríparas, y esto hace que de la piel exude un líquido sanguinoliento. A esta condición se le llama hematidrosis o hemohidrosis. Lo repito, hematidrosis o hemohidrosis. ¿Ve? Entonces, en el año de 2001, un documental de la televisión sobre la vida de Cristo, cuánto no me gustaría verlo, voy a tratar, ha de estar archivado ahora que hay esa bendición de las páginas en el internet. Pues en este documental de la televisión sobre la vida de Cristo, que fue hecho en diciembre del año 2001, incluyó un análisis de este fenómeno. Se dio un ejemplo de una niña que vivió en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciudad era bombardeada una noche tras otra. Cada vez que ocurría un bombardeo, brotaba sangre de la frente de ella. Entonces nosotros podemos ver pues que es posible que Lucas, como médico que era, describiera tal condición para recalcar la intensidad de la lucha interna del Señor. Y es más probable que el énfasis sea sobre la palabra como. Como la sangre brota a chorros de una profunda herida, así salía a borbotones el sudor del rostro de Jesús y caía hasta la tierra. Imaginémonos eso y veámoslo casi como que lo estuviéramos viendo en una forma real. Algunos autores hallan difícil reconciliar la angustia que sufrió nuestro Señor Jesucristo en el huerto con la tranquilidad que exhibió anteriormente al hablar acerca de su muerte venidera. Había hablado de morir sin dar muestras aparentes de agitación. Eso es lo que dicen ellos.
¿Y cómo es posible que se dio esto en él? En lo personal, yo no tengo problema con el aparente contraste. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, no se nos dice qué apariencia dio ni cómo sonó Jesús cuando anteriormente hizo tales anuncios. Su voz y a lo mejor su semblante pudieron haber transmitido precisamente más emoción de la que los escritos nos indican. Los anuncios hechos anteriormente por Jesús llenaron de tristeza a sus discípulos, aunque estos no entendieron exactamente qué fue lo que él quiso decir. Mire, vamos a Lucas capítulo 18 y vamos a leer los versos 31 hasta el 34. Lucas capítulo 18, versos 31 hasta el 34. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será encarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Bueno, tenemos que ver pues que en segundo lugar, creo que cuando Jesús se acercaba al momento de su muerte, él se encontraba en su carne. Hay que entender esto, hermanos. Se encontraba en su carne. Y creo que por esta razón puedo identificarme con el estado emocional acrecentado en que se encontraba a medida que el evento propiamente dicho se aproximaba. Por ejemplo, recuerdo las veces que uno es sometido a una cirugía. Yo he sido sometido, si no mal recuerdo, a 2 cirugías. Y durante los días anteriores a la cirugía, uno puede hablar del evento venidero con mucha tranquilidad y sobriedad. Sin embargo, cuando por fin llega la hora de la cirugía, llega la hora de irse al hospital, esa tranquilidad comienza a desvanecerse, por no decir otra cosa. Y en esos momentos, la aseveración de Jesús en el sentido de que el espíritu está dispuesto pero la carne es débil, cobra un nuevo significado para mí y para todos nosotros. Es una realidad eso. Y fácilmente podemos imaginarnos a cada uno de nosotros, si estamos siendo ya en el momento de una cirugía, a lo mejor le podríamos preguntar al cirujano: ¿está usted verdaderamente seguro de que esto es necesario? ¿Tiene que haber alguna otra manera de resolver el problema? ¿Podría darse esta situación? Ya hicimos notar que la copa que Jesús menciona en su oración se refiere al padecimiento físico, emocional y espiritual al cual se vería él sometido.
Entonces tómese un momento para considerar cada una de las clases de padecimientos que le aguardaba. En primer lugar, habría padecimiento físico. Esa es una realidad. Mire, desde que lo apresan, comienzan a bofetearlo. Y no hay cosa, hermanos, que encolerice tanto que recibir una bofetada. La muerte no podía haber sido atractiva para un hombre que tenía apenas 30 y tantos años. Un joven que estaba, por decirlo así, en la flor de la vida, hermano. Imagínese usted, hermano, con esa edad a nuestro Señor Jesucristo. Mire, yo he tenido el deseo, no sé si lo voy a hacer, pero he tenido el deseo en un auditorio numeroso de llamar y decir, pase aquí al frente un hombre de 29 años. Ojalá que pase ese hombre de 29 años. Ahora pase aquí al frente un hombre de 30 años. Pasa el hombre. Estoy hablando de hermanos, de cristianos. Ahora pase un hombre de 31 años aquí al frente. Luego pase un hombre de 32 años. Luego pase un hombre de 33 años. Y por último, pase un hombre de 33 y medio años. Mire, 19 hasta 33 años, ustedes van a ver a un viejito, van a ver a un hombre canoso como yo estoy ya a mis 68 años, no. Van a ver hombres fuertes. Y esa es una buena ilustración de la contextura física que tenía nuestro Señor cuando Él es crucificado. Un hombre joven, un hombre relativamente muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? La muerte no podía haber sido atractiva para un hombre que tenía 30 y tantos años, un joven que estaba, como decía, en la flor de la vida, a una edad en la cual la mayoría comienza su carrera. Él estaría poniendo fin a la suya. Y aquí nosotros podemos ver que esto estaría poniendo fin a la fase terrenal de su carrera aquí en la tierra, de su ministerio. Más significativo que lo anterior era la clase de muerte que él tendría que soportar. Es decir, a la cruz se le ha llamado el instrumento de tortura más cruel que el hombre jamás concibió. Yo le digo a usted que vea la descripción de la crucifixión que se presenta y lo vamos a ver posteriormente en una lección que se llama Triunfo o Tragedia. Y ahí vamos a ver 6 horas sobre una cruz romana acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si me van a repudiar, yo no sé si van a sentir una sensación de molestia conmigo, pero cuando yo entiendo lo que la cruz significaba en aquel tiempo, yo no deseo andar una cruz en mi cuerpo, porque era símbolo de la tortura más grande en esta tierra. Hay un libro que ha escrito, y yo lo di por radio hace un buen tiempo, tal vez tendrá un par de años. Se llama La agonía de la cruz, un estudio muy lindísimo
muy lindísimo. Nos agrada andar una cruz y yo por un tiempo le decía a mi esposa, fíjate que yo quisiera andar una cruzota como un fiel testimonio de que yo soy un siervo de Dios. Pero, hermanos, Dios me ha permitido profundizar en el estudio de la palabra de Dios y no me estoy poniendo como un sabelotodo ni mucho menos como un erudito. Lo digo con la mejor decencia. Estudio la palabra de Dios lo más que puedo. Y en mi caso personal, yo no deseo andar una cruz en mi cuerpo. Bueno, la verdad que más significativo que lo anterior era la clase de muerte que él tendría que soportar, y como decía, a la cruz se le ha llamado el instrumento de tortura más cruel que el hombre jamás concibió. Hay un hombre de apellido o de nombre John Gibson, miren lo que escribió: sentiría el latigazo sobre su espalda, el hilo de sangre que le bajaría por el rostro debido a la corona de espinas que le presionaría la frente, la carne partida cuando los soldados traspasaran las manos y los pies, y luego la agonía de la crucifixión, una muerte lenta y tormentosa. Cristo también sufriría emocionalmente, y esto fue lo que siguió escribiendo este hombre de apellido Gibson. Se le exigiría que soportara los insultos de sus enemigos, el abandono de sus amigos y la ingratitud del pueblo para el cual había trabajado y al cual había beneficiado. Enfrentaría la hostilidad de los dirigentes judíos, la traición de Judas, la inconstancia del pueblo y la burla de la justicia religiosa y civil. Paro acá para hacer esa división de este video para que usted lo pueda ver en primera y segunda parte.